El siguiente gráfico muestra una transformación en y igual a 2 elevados a la potencia de x. Entonces, comparar el gráfico dado con el gráfico de la función básica, y es igual a 2 elevados a la potencia de x que se muestra aquí. Observe cómo el gráfico dado tiene una reflexión a través de un eje horizontal, así como un desplazamiento hacia arriba. Mirando la gráfica de y es igual a 2 elevados a la potencia de x aquí, observe cómo la asíntota horizontal es el eje x, que tiene una ecuación y es igual a 0. El gráfico dado tiene una asíntota horizontal de y es igual a 2. Entonces, como la asíntota horizontal es y es igual a 2, sabemos que la gráfica se ha desplazado hacia arriba 2 unidades y, por lo tanto, de la constante en el extremo debe ser positiva 2 y, por lo tanto, la ecuación de la gráfica dada debe tener la forma y es igual a multiplicado por 2 a la potencia de x más 2. Una vez más, sabemos que la base b es 2 porque la gráfica dada es una transformación de y es igual a 2 elevados a la potencia de x. Ahora, para ayudarnos a encontrar a, busquemos algunos puntos convenientes en el gráfico. Por ejemplo, este punto aquí tiene coordenadas 0, -1 y este punto aquí tiene coordenadas 1, -4. Usando este punto aquí, sustituyamos 0 por x y 1 negativo por y. Entonces, realizando la sustitución, tendríamos 1 negativo igual a 2 veces elevado a la potencia de 0 más 2. Simplificando, tenemos 1 negativo igual 2 a 0 es igual a 1, a veces 1 es a. Entonces tenemos un más 2 a la derecha. Restando 2 en ambos lados tenemos un igual negativo 3. Entonces esto nos daría la ecuación y es igual, nuevamente a es negativo 3, entonces tenemos negativo 3 veces 2 elevado a la potencia de x más 2. Ahora para verificar que esta es la ecuación correcta, confirmemos que este par ordenado también satisfaría la ecuación. Así que ahora sustituiremos 1 por x y 4 negativos por y. Entonces, al realizar la sustitución, tendríamos 4 negativo igual a negativo 3 veces 2, elevado al poder de 1 más 2. Entonces negativo 4 es igual, 2 al primero son 2, entonces negativo 3 veces 2 es negativo 6. Y negativo 6 más 2 es negativo 4, que verifica. La ecuación del gráfico de transformación es y es igual a 3 veces negativo 2 veces elevado a la potencia de x más 2. Espero que hayas encontrado esto útil.